Son las 8 de la noche y me complace iniciar con esta nueva lección del Antiguo Testamento, una introducción básica para poder conocer el panorama, el contexto histórico del Antiguo Testamento. Y esta vez nos huelga estudiar el panorama desde Josué hasta llegar a los libros sapiensales. Hoy vamos a estudiar esa porción del estudio del Antiguo Testamento y es para nosotros de interés despejar algunas dudas y al mismo tiempo conocer los eventos, si no lo hemos leído, conocer los eventos que van uno después del otro. De tal manera que dentro de algunas dudas de ustedes en las semanas anteriores giraban en torno al contexto de los reyes de Israel y la división del reino. Realmente eso es muy importante de conocer. Es básico, es fundamental. Así es que vamos a la presentación de la lección de hoy y empezamos con el libro de Josué. El libro de Josué. ¿Se logra ver la presentación? ¿No tienen dificultad para ver la presentación? Se ve bien, hermano. Perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces vamos a el contenido de hoy, es el libro de Josué. Josué es un derivado de el nombre Jesús en hebreo. O sea, lo que antes se conocía en hebreo como Yeshua, en el Nuevo Testamento se usa mucho el nombre de Jesús. Hay algunos nombres conocidos como Jesús, pero realmente la connotación que se le da a Jesús en el Nuevo Testamento es muy, muy especial. Tiene una connotación de salvación. Josué es un derivado también del nombre Oseas. Josué y Oseas tienen la misma terminación. Por lo tanto, tiene si ustedes le ven Oseas, tiene una porción de su nombre que se le atribuye a Oseas. Por eso es que en algunas ocasiones se le pudo llamar al mismo Josué como Oseas, en algún contexto, o en algunas traducciones incluso. Josué en el relato envía a algunos espías a Jericó. Se envió en secreto a 2 espías quienes entraron a la casa de Raab. La vez pasada explicábamos un poco acerca de la terminología de ramera en la antigüedad. De hecho, es un poco más contextual. No sé si alguno de ustedes tuvo la curiosidad de ir a la DRAE o a otro diccionario más complejo donde se va describiendo el cómo nace pues la expresión eh, que se le va a atribuir posteriormente a Raab. En este caso, Raab debe de tener para nosotros una connotación de una mujer que es redimida, una mujer que es transformada, una mujer que pasa de ser una mujer con malas decisiones a salvar a un par de hombres que sirven a Dios y que no estaban dispuestos a que ella ofreciera sus servicios para ellos. Muy por el contrario, obviamente en ese contexto, una mujer como ella tiene la experiencia de resguardar la vida de los esposos de su comunidad. Ella ya sabe que es subir al tejado, a esconder caballeros. Por eso no era extraño para ella. Por esa razón, Rahab va a ser también una mujer icónica, una representación de transformación, de decisiones sabias, de acciones que ayudan a salvar, a salvaguardar a los espías, a los obreros. Esta mujer también toma acciones que van a tener una relación directa con su presente y con su futuro. Ella es la que da seguridad a su casa. Ella es la que protege con el cordel rojo, con esa cuerda roja que ella pone en su casa, ella protege su hogar, protege su familia.
salvaguarda a su gente. Por lo tanto, ella, podríamos decir que en medio de todo lo malo, el contexto en el que vivía, había algo en ella que le daba bondad, que tuvo compasión y que tuvo que guardar la compostura cuando preguntaron acerca de estos espías, porque todo el mundo sabía que ellos habían entrado a la casa de ella. Por lo tanto, ella lo que hizo fue simplemente tratar de lidiar con eso y tomar decisiones que beneficiaran su seguridad y la seguridad de su familia. Eso es algo clave que nos va narrando Josué capítulo 2. También se describe el paso del Jordán en el capítulo 3 y parte del capítulo 4, donde van custodiando el arca de la alianza. Ellos están tomando en serio la presencia de Dios a través del arca, por lo tanto ellos la custodian para llegar a la tierra de Canaán. También hay una etapa, un evento muy importante, y es que los hijos de Israel son circuncidados por segunda vez y celebran la Pascua en Gilgal. Esto en Josué 5, 2 al 10. También el maná cesó después de que el pueblo comenzó a alimentarse de los frutos de la tierra de Canaán. En otras palabras, el maná, que es la palabra hebrea, ¿qué es esto? Maná significa, ¿qué es esto? Es una pregunta. Y el maná básicamente era una hojuela del árbol de tamarisco, que era muy común, pero que florecía de forma muy constante, que alimentó al pueblo por largos años, mientras estaban en el desierto. Entonces ellos fueron alimentados todo ese tiempo en el desierto con el, el, el- la hojuela, algo dulce, satisfactoria, muy suave y agradable al paladar. Esto era lo que nutrió a Israel. Pero cuando Israel llega a Canaán, ya ellos comienzan a tener una dieta diferente. Comienzan a consumir frutos, bayas, verduras y dátiles que habían en Canaán. Por lo tanto, para ellos la dieta comienza a cambiar un poco. Y esto nos puede a nosotros traer una gran lección, que Dios nunca quita algo hasta que te da lo que es seguro para ti. O sea, que Dios nos brinda seguridad en los tiempos, en cualquier momento, en cualquier lugar, donde quiera que estemos. Él nos brinda la seguridad, el confort, la confianza. Él es nuestra ayuda en todo momento. Por lo tanto, estos son acontecimientos relevantes en la naturaleza del texto, en los acontecimientos que se dan en el libro de Josué. La conquista inicia con el encuentro de Josué con el príncipe del ejército de Dios. Y esto es un acontecimiento muy relevante que nos debe de, ¿cómo decir? Que nos debe de imprimir una confianza, una seguridad. No sé si ustedes han leído el relato, pero en el relato el ángel viene del otro extremo, en un pasadizo, en el campo, y Josué teme que esa persona que viene del otro lado sea un cananeo. Por lo tanto, Josué se prepara, pero mientras se va acercando, él va sintiendo que no es un, un cananeo el que viene al ataque, sino que es el príncipe del ejército de Dios que le dice que lo va a acompañar, que estará con él y que Dios ratifica su apoyo para él. Por lo tanto, encontramos en estos relatos una presencia de Dios en todo momento, cómo Dios se va presentando, cómo Dios va respaldando la misión de Josué. Por lo tanto, los muros de Jericó van a caer por la intervención de Dios. Para esto hay algunos relatos, vamos a decirlo, que cuestionan un poco este tipo de acontecimiento, y es preciso que nosotros al menos le demos una pensada a este acontecimiento. El acontecimiento, cuando la tropa, el batallón de Israel, comienza a trotar alrededor de los muros y a hacer sonar, habría que considerar
aspectos que son propios de lo que se hace mientras ellos van marchando. Ellos van marchando alrededor de los muros y lo hacen 7 veces durante 7 días. Ellos están, ellos están sonando el chofar, están emitiendo un sonido, una vibración, bajo un decibel, una serie de decibeles que es la medida del volumen de los sonidos. Y entonces los decibeles que emiten las trompetas de los cuernos del chofar eran tan altos que podían ser oídos dentro de la ciudad, fuera de Canaán, y hasta varios metros, inclusive a varios kilómetros. Por esa razón, algunos investigadores sobre este tema, incluso podrían llamárseles, eh, perdón, un poquito uh, escépticos, consideran que los factores que hicieron la caída, que dieron la caída de estos muros, tienen que ver con dos factores fundamentales. El primero, la erosión que causaban las lluvias, que no eran muchas, no eran constantes, pero cuando caían las lluvias eran muy fuertes, y entonces de alguna forma erosionaban las rocas superpuestas en las murallas. Y cuando los soldados, cuando el pueblo comenzó a marchar constantemente, el pueblo comenzó a caminar alrededor de los muros y el sonido comenzó a emitirse, entonces pareciera que esto incidió o tuvo mucho que ver con la caída de los muros. Obviamente en el relato se da un evento milagroso, un evento de prodigio, pero no desmerite el hecho de ningún modo que Dios en el momento justo, a la hora correcta, hiciera mover a la tropa. O sea, en tal caso, el que sabe lo mejor es Dios, sabe los tiempos, las sazones, los instantes apropiados. Es que Dios sabe realmente lo que conviene y lo que no conviene, lo que es justo, um, lo que es apropiado y lo que no. En todo caso, lo que vemos aquí es que el pueblo marcha y caen los muros. Son hechos tácitos, son hechos épicos, son hechos legendarios. Por lo tanto, el pueblo se va a sentir altamente feliz. Es decir, el pueblo se va a sentir altamente eh, dichoso de tener del lado de ellos a un Dios soberano, todopoderoso, que los aparta del mal, que les garantiza el alimento a su tiempo y que les da la protección necesaria cuando van a la guerra. Por lo tanto, el Señor es el guerrero que va peleando la batalla, es el que va justamente con el pueblo para la batalla. Hay un pasaje del Salmo 144, verso 1, que me gusta mucho, lo he citado muchas veces, y dice que el Señor es mi capacitador. Así lo dice en muchas traducciones. El Señor es mi entrenador, Él es mi capacitador, Él es el que me alienta, el que me entrena, el que me prepara para la batalla. Él es el que me guía. Entonces, ese concepto se ve claramente en el libro de Josué. Cuando Josué va al combate, va con Dios y Dios lo va a socorrer. ¿Saben quiénes fueron salvados en esta jornada? Rahab y su familia. Es en ese momento que las pequeñas acciones hicieron cambios trascendentales, porque de todos, solamente la familia de Rahab fueron custodiados por la orden que dio Josué. Hay otro evento que es importante destacar y es el pecado de Acán. Acán es apedreado, la ley de lapidación. Esta ley de lapidación es un poco severa, poco usual. O sea, hay pocos casos en los cuales haya lapidación, pero es como
parte de un castigo que se le da a los desobedientes o a los que han cometido un pecado y que hacen que ese pecado perjudique al pueblo. Entonces, Dios demanda santidad, demanda pureza, por lo tanto, esa consagración debía guardarse. También Dios instituyó a Israel por medio de de una astuta estrategia militar para derrotar y destruir la ciudad de Ai. Josué edificó un altar en el monte Ebal y escribió sobre las piedras una copia de la ley de Moisés. Esta es prácticamente la tercera tabla fabricada, la tercera tabla de la ley. ¿Por qué la tercera tabla de la ley? Se preguntarán. Porque la primera tabla, Moisés, al descender del monte Sinaí, rompe las tablas de enojo, furia por el pecado del pueblo. Al descender, baja con las tablas, rompe las tablas y Dios le manda la orden de volver a elaborar tablas nuevas. Entonces, la primera fue escrita con el dedo de Dios, la segunda la escribe Moisés o la fabrica Moisés o la ordena a través de Moisés y esta tercera es a través de Josué. Luego muere Josué, obviamente ya después de haber distribuido las tierras, las 12 tribus se distinguen por territorio, cada una en su respectivo lugar, y también murió Eleazar, hijo de Aarón, en Josué 24:29. Josué se apodera de la tierra, esto es parte de lo que se describe en los capítulos 10, 11 en adelante. Y hay 5 reyes amorreos de las ciudades, ciudad-estado en el sur y el sudoeste de Gabaón, donde tuvieron noticias de la conquista de Ai y del acuerdo con los gabaonitas y se enfrentaron a los israelitas. Dios dio la victoria a su pueblo, envió una fuerte tormenta de granizo y luego detuvo el sol. En este caso, este acontecimiento de que el sol se detuvo es algo de lo que en la antigüedad se creía. O sea, lo que se cree es que el que se detiene el sol, pero es que antes la gente pensaba que el sol era el que se movía. No existía tal idea, tal pensamiento del movimiento de rotación y traslación, que algo que nosotros conocemos como algo muy sencillo, como un hecho muy sencillo. Entonces, la rotación, o sea, desde el día a día nuestro, que gira en torno a casi 24 horas, digo casi porque cada 4 años necesitamos un año bisiesto para ajustar el horario, ¿verdad? Entonces son 23 horas y 59 minutos, 58 minutos, 59 minutos y más. Entonces, eso es necesario para la rotación. Por lo tanto, lo que hizo Dios de alguna forma es eh, hacer que ese día se prolongara más. Hay estudios científicos que han descubierto que hay un tiempo, más de 1 hora, casi 2 horas, hora y 40 minutos, que, que no se sabe dónde están. O sea, 1 hora y pico, hora y media, que se perdió de la historia. Pues esa narrativa la encontramos en Josué, que ese tiempo aparece en Josué cuando dice sol detente en Gabaón. Pero no es que el sol se detuvo, sino que de alguna forma la, el brillo solar, la luz solar, se extendió más de lo usual. Por eso es que la guerra la ganaron, porque si llegaba la oscuridad, podían venir tropas escondidas en otros extremos, en otros flancos, y entonces ellos hubiesen tenido la guerra un poquito más difícil. Luego sigue igualmente el relato breve de la conquista del norte, que incluye una batalla junto a las aguas de Merón y la conquista de Azor. Todo esto aparece en los capítulos 10 y 11. Saltamos un poquito al libro de Josué, del libro de Josué hacia el libro de Jueces. Lo hemos adelantado un poco con el objetivo de poder notar a estos importantes jueces de Israel. Para entonces solamente Israel tenía un gran líder, que fue Josué.
Pero tras la muerte de Josué, fue necesario que Dios pusiese jueces. Pero estos jueces no son jueces inventados hasta entonces. Recuerden que estos jueces vienen siendo organizados desde el tiempo del Consejo del capítulo 17, 18 de el libro de Éxodo, cuando se le indica a Moisés a través de su suegro le dice, Jetro, le dice que debe establecer una serie de jueces en Israel para la gobernanza, para una gobernanza sabia, para deslindar funciones, para equilibrar fuerza. Otoniel es el juez que se nombra en los primeros capítulos. Pudo haber habido otros jueces no narrados, o sea, no es extraño, no es extraño, pero los que se narran son los relevantes de algún modo. Otoniel se le conoce como, según su nombre, Otoniel, espíritu del Señor. Le da a Otoniel la sabiduría para dirigir, de modo que la tierra tuvo paz por largos años, desde el capítulo 1 en adelante. Pasado el tiempo, bueno, hay una historia de otro rey que aparece, de otro juez que aparece en el capítulo 3 y es Samgar. Samgar es un tipo fuerte y asesina a mucha gente, a muchos de los contendientes. Débora, creo que de todos los personajes de los jueces es el que más debe impresionar. ¿Por qué? Porque es mujer, porque es mujer. Y hay relatos que nosotros tal vez no lo hemos notado, tal vez no le hemos dado el énfasis, pero si ustedes se fijan, hay casos en los cuales hay mujeres brillantes de la Biblia en el Antiguo Testamento que son realmente, como se dice en algunos países, lámpara, brillante, inteligente. Débora es una mujer brillante, es una mujer creativa, es una mujer firme de convicción, una mujer de pensamiento sólido. Y en este relato de Débora, yo quisiera que usted considere algunos relatos de mujeres muy astutas. O sea, vamos a usar la palabra astucia en el mejor sentido. Recuerden ustedes a Tamar, Tamar que de alguna forma trata con una lucidez, con conciencia de lo que está haciendo, eh, comete pecado, comete una falta grave, pero lo que hace es revelar la maldad y el engaño de de su suegro Judá. O sea, Tamar, no sé si ustedes han leído esa porción, Tamar es una mujer muy brillante, muy astuta. Otra de estas mujeres es Débora. Débora es realmente inteligente, una mujer libertaria, una mujer brillante, una mujer que hasta los mismos caballeros, los mismos varones de Israel le tenían sumo respeto, al punto que Barak estaba a la sombra de esta mujer. Él no podía tomar decisiones solo, y no porque no podía, sino porque no quería. Pero de estas mujeres tenemos otra mujer astuta, una mujer que aparece también en el libro de Jueces y es la pareja de Sansón. Esta mujer tiene artimañas. Esta es en el mejor, en el peor de los casos, una mujer con artimañas negativas, ¿verdad? Haciendo alusión a esa tipología, a esa fraseología. Pero también tenemos mujeres prudentes e inteligentes como la misma Abigail, que ella trata de actuar con una prudencia, con una sabiduría. Otra de ellas es la misma Betsabé. Betsabé pareciera que es una niña buena, o sea, lo que nosotros creemos, ¿verdad? Lo que nosotros hemos visto es una cara nada más de la moneda. Betsabé es una niña buena que se estaba duchando en su casa, tranquila, en el tejado, o sea, cerca del tejado, en el patio, eh, cerca
cerca de donde está el rey. Ella sabe dónde está el rey. El rey, de hecho, todo el mundo sabe dónde está el rey. Máxime cuando el rey no va a la batalla. Entonces, Betsabé no solo tramó todo eso, sino que inclusive permitió la muerte de su marido, porque ella quería ocultarle toda la información de lo ocurrido, de lo acontecido, al punto que le pidió que él se quedase con ella, o sea, Urias se quedase con ella la noche anterior de su muerte. Pero Urias, como un caballero entendido de la batalla, se quedó fuera de su casa, o sea, se quedó en el sofá porque él sabía que sus compañeros estaban en la batalla. La malicia está combinada entre David y Betsabé. Betsabé no era una criatura, no era una niña, era una mujer. ¿Y quién creen ustedes que suplantó? ¿Quién creen ustedes que suplantó en el reinado a David? El hijo de Betsabé, Salomón. Y Salomón no era el mayor. Habían otros hijos como Abnón, bueno, luego Absalón y muere, entre otros hijos que tuvo el mismo rey David. Pero esta mujer usaba de una brillante artimaña hasta ahí. Entonces, hicimos ese espacio para el tema de las mujeres en el Antiguo Testamento, que el texto nos deja cosas allí que debemos de estudiar, que debemos de señalar. Débora inicia la acción en el nombre de Dios y también Barak va a representar la debilidad, hombres débiles. En cambio, Débora va a representar la fortaleza de estas mujeres. Y no solo eso, sino que quien mata a Císara en el campamento de Císara, que eran enemigos acérrimos de Israel, murió a manos de una muchacha llamada Jael, que llevaba una daga y le ensarta en los riñones de este rey malvado de Císara y muere. Bueno, hay tantos hechos, hay tantos acontecimientos del libro que son interesantes de considerar. Jefté es otro de los jueces, el de Manasés Oriental contra los amonitas. Van a haber ¿cómo decirlo? Jueces como Ibzán, Elón, eh, Abdón. Jefté es una especie de proscrito exitoso. Jefté en su vida pasada era pandillero. La palabra que se le da a Jefté es ocioso, que caminaba con amigos, era ocioso. ¿Qué era? Un pandillero, era un ganguero, era una persona que se juntaba con los amigos a ver qué pasaba en la calle. O sea, era un vago, era una persona de la calle, pero pasó de ser ese hombre echado a perderse a ser un excelente y exitoso en batalla, juez de Israel. La mayoría de estos nombres quizá ustedes ya lo conocen seguramente. Tenemos a eh, Ehud. La desobediencia nuevamente de Israel los lleva a la sujeción a, eh, a un obeso rey moabita llamado un malvado rey, aunque, aunque esta es básicamente la historia de un solitario eh, Ehud. No obstante, prepara el camino para una victoria israelita. El informe adicional acerca de Samgar hace mención a los filisteos, que después se convertirán en el peor enemigo extranjero de Israel. Y estos filisteos, la región de Filistea, es donde está actualmente la franja de Gaza, donde habitan algunos palestinos. Curiosamente, ¿verdad? Curiosamente. Ehud es conocido también como Aod. Tenemos también a Gedeón. Gedeón es muy famoso porque él tiene batallas importantes. Él lucha en muchas ocasiones. Es hijo de un hombre llamado Manoa. Su esposa y él les fue difícil
traer a un hijo a este mundo, pero una vez que nace, lo dedican a Dios y le dedican su vida a consagración a Dios. Luego tenemos a otros también como Tola y Jair, que son otros jueces. Tenemos a Sansón, en este caso, nacido de una mujer estéril, es dedicado como siervo especial de Dios desde su nacimiento y a él se le dice el texto que él no iba a probar ni vino ni nada, ni sidra. Eh, Luego este hombre, Sansón, fuerte, es un hombre que toma decisiones, o sea, él es fuerte, fuerte físicamente, pero débil mentalmente. Esto nos puede narrar de los contrastes, o sea, dos panoramas diferentes, dos contextos diferentes. El fuerte, o sea, la persona fuerte por fuera, pero débil por dentro. También puede tender a hacer una representación. Sus últimos días los vive de una forma terrible, ciego, prisionero, discapacitado, pero es en este momento que él perjudica a todos los filisteos en el templo donde ellos estaban reunidos. Ahora vamos a ver un poco acerca de la monarquía de Israel, la monarquía unida. El nacimiento de Samuel se narra en Primera de Samuel, capítulo 1. Ana, la madre de Samuel, ora por un hijo, promete dedicarlo al Señor, nace Samuel y es presentado ante el sacerdote Elí. Pero es que Elí está teniendo problemas espirituales. Elí, Dios ya no está hablando con Elí. Según el capítulo 3 versículo 1 dice que no había, que Dios no, o sea, Dios no hablaba, pues, a la casa de, no hablaba en el templo, o sea, no hablaba, no se manifestaba, o es que Dios no hablaba, o es que la gente no le entendía o no le oía. Más creería que Elí ya no podía oír la voz de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios le habla a Samuel y le dice, Samuel, Samuel, ¿qué dice Elí? Tú estás, es un sueño, es un sueño. Nadie te ha llamado. No entendía que era la voz de Dios. Tanto así, no entendía que era la voz de Dios, que cuando Samuel, perdón, antes del nacimiento de Samuel, cuando Ana está orando, Ana está sollozando, orando, llorando, y en su invocación, el mismo Elí le dice, sal de aquí, está borracha, disipa tu vino, dando a entender que él no sabe lo que implica orar fervientemente. Él no sabe lo que orar. Él no entendía que Ana estaba consagrada, que Ana estaba en oración, que Ana estaba en imploración, estaba en una cosa muy profunda, cosa que él no conocía. ¿Qué hace un sacerdote pendiente de la oración ajena? ¿Qué hace? Pónganse ustedes a pensar. ¿Qué hace? Y esto es parte del relato, que el relato nos lo va diciendo. ¿Qué hace un sacerdote pendiente de otra persona orando? El sacerdote va y ora a lo suyo, o sea, va a lo que le conviene. Él no, él estaba enfocado en lo que estaba haciendo Ana, juzgando a Ana, pensando que Ana estaba en vicios. Pero no, ¿saben quiénes estaban en vicios, hermano? ¿Saben quiénes estaban en pecado? Sus hijos. O sea, él estaba viendo en Ana una mujer ebria que estaba orando, pero sus hijos que están en pecado, que cometen gran falacia, que hacen gran daño, que hurtan lo consagrado, hurtan la ofrenda, se la comen, ellos estaban bien, pero Ana estaba mal. Noten esos contrastes del Antiguo Testamento, que son a veces imperceptibles al lector, pero cuando le dedicamos tiempo, vemos esa disparidad. Cómo Elí está juzgando a Ana, Elí está cuestionando a Ana, Elí está viendo los defectos de Ana, pero él no está viendo los defectos de sus hijos, no está viendo su propio problema, no está viendo su angustia, no está viendo sus necesidades. Incluso cuando Dios le dice a Elí que corrija a sus hijos, ¿qué hacía Elí, hermano? Los trataba como niños y le decía, niños, no hagan eso, por favor, ¿van a quedarse en la casa esta noche? Sí, sí, papá. Ellos se iban.
lo dejaban dormido. Y ellos hacían desastre, desastre en la casa de Dios. Esto es algo que a nosotros debería, sea usted estudiante del curso, o sea una persona que vaya a ver este video en YouTube, esto es algo que nos debe hacer reflexionar como padres. O sea, un espacio de meditación. Que lo que nosotros inculcamos a nuestros hijos es lo que ellos van a ver y van a analizar. Ellos nos van a medir como padres, nos van a evaluar y van a evaluar qué calidad de relación tenemos nosotros con Dios y qué calidad le estamos enseñando a nuestros hijos de relación espiritual, de ellos hacia Dios y de nosotros hacia ellos en relación con Dios. O sea, si nosotros no le enseñamos a los hijos o no le enseñamos a la generación que viene a tener una relación más estrecha con Dios, entonces resultará difícil escuchar la voz de Dios. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar que a veces nosotros hemos sido muy teóricos y poco prácticos. O sea, mucha teoría, pero poco práctico, en el sentido que a veces no estamos escuchando la voz de Dios. No estamos dejando que Dios nos hable a través de la escritura, a través de la oración, a través de una intimidad con Él. Entonces, este tipo de relatos del Antiguo Testamento aprovecha, o sea, a decir todas las cosas que nosotros necesitamos oír. Y luego Dios habla con este joven. Ahora, esta imagen es una imagen pictórica o una imagen muy pintoresca, muy representativa, pero recuerden que ella entrega a su hijo, lo entrega, pues no lo entrega bebé, no lo entrega tierno, lo entrega ya siendo un muchacho como quien lo va a preparar para un ministerio. O sea, no era una criaturita, ¿verdad? Ya era alguien que podía comunicarse bien, que podía entablar perfectamente una comunicación, al punto que cuando llega recientemente al templo, está en consagración y Dios le habla. O sea, ¿por qué le habla a él? ¿Por qué le habla a él y no le habla al Señor, al sacerdote viejo, al experto, al que tiene la expertise, al que tiene el conocimiento? Porque es que Dios está buscando personas que quieran tratar con Él y no personas que sepan tratar con Él. Porque no es lo mismo saber que querer tratar con Dios. Porque saber cosas de la Biblia, muchas personas, pero querer tratar con Dios, querer escuchar a Dios, eso es diferente. Le pasa a mucha gente que después de conocer mucho de la Escritura, se olvidan de Dios, se olvidan de ministerios, de trabajos espirituales. ¿Por qué? Porque se van llenándose de orgullo y se ensoberbecen. Por esa razón, cuando vemos a Elí, Elí ya es un hombre mayor, se siente experto, se siente que él sabe mucho, pero realmente Elí no sabe nada. Elí no quiere saber nada de Dios. Dios no quiere ya tratar con él. Por eso es importante saber que los pecados, no solo de la nación de Israel, sino de los líderes de Israel, son trascendentes. Ahí tenemos el resultado. Ofni y Finés mueren, mueren a mano de los filisteos. Fue una mortandad terrible según la narrativa del capítulo 4 de 1 de Samuel. Luego viene Saúl, ungido por rey, derrota eh, eh, a los amonitas, da un discurso a Samuel al pueblo. Samuel está molesto por el reconocimiento al nuevo rey de la victoria que correspondía a Dios. O sea, el rey se adjudica las hazañas militares cuando realmente Dios el que está guiando al pueblo. Las hazañas militares de Saúl se van a describir y la derrota de los filisteos y de Moab, Amón, Edom, Amalek son narrados. Saúl desobedece y es desechado. Saúl se le pide que elimine a todo ser que viva en Amalek, porque los amalecitas eran malvados, los amalecitas eran criminales. Entonces, lo que se trata es de
ah, de eliminar a los amalecitas y de allí se van a dar algunos acontecimientos. Hay cosas que son interesantes que en algún punto se pueden considerar, y es que al haber tomado decisiones inapropiadas vienen resultados, consecuencias terribles. Por ejemplo, Samuel 13:14 nos dice que Saúl pecó de una forma en su desobediencia, pecó tan mal, o sea, hizo algo tan dañino, que lo que hizo fue traer lo robado, o sea, el botín, y disfrutarlo para para su riqueza personal. Entonces, Saúl se está metiendo en problemas. Saúl usurpa el lugar de sacerdote, él mismo sacrifica a los animales, no destruye a los animales de su ganado, de los bienes de Amalek, de los que había traído de los amalecitas, y entonces él toma una posición inapropiada. Ahora, pregunta, miren estos detalles. Saúl quiere tomar el lugar de Samuel, sacrifica a los animales, o sea, quiere la posición de sacerdote. Ahora, ¿creen ustedes que Dios quería comunicarle en el capítulo 28 de 1 de Samuel? ¿Quería Dios hablar con él a través de una pitonisa, de una divina? Definitivamente no, definitivamente no, porque Dios ya no está tratando con él. Cuando no está tratando con él, él quiere forzar las cosas y lo forza de una manera inapropiada, visitando, consultando una pitonisa. En otras palabras, él estaba simple y llanamente enfocado en que Dios le hablara, pero Dios ya no estaba hablándole. O sea, Dios ya no estaba comunicándole nada. Por lo tanto, va a haber un cambio y Dios va a buscar a su al nuevo rey de Israel. Aun cuando el pueblo, o sea, cuando la gente quiera algo, no significa, o incluso nosotros, cuando pensemos que una persona es la adecuada para algo, a veces no es la adecuada. En primera Samuel 16:6 dice que Samuel iba a ungir a otra persona, al hermano mayor de, de David. Pero la verdad es que no era él, no era eh, el hermano mayor. O sea, el hombre alto, fuerte, no era ese. Al que Dios quería era a David. David era el escogido por Dios, el valiente, porque Dios miraba en él algunos talentos importantes. David tiene el deseo de edificar un templo para Dios, pero Dios no se lo permite. ¿Por qué? Porque había mucha sangre en sus manos, muchas guerras. Dios hace pacto con David, Dios promete darle a sus descendientes el derecho de permanecer en el trono para siempre. David ora y agradece a Dios aceptando el pacto generoso de Dios. Luego, hay algunas consecuencias del pecado de David. De eso hablamos un poco recientemente. Pueden tomarle captura a la pantalla. Y hay algunos pecados allí, algunas situaciones difíciles. De las más difíciles es la vivida entre sus hijos Amnón. No sé si ustedes han leído la historia de Amnón y Tamar, su hija. Luego muere su hijo Absalón. Eh, David informa a Betsabé, madre de Salomón, que su hijo será el rey de Israel. Bueno, aquí ya es una síntesis de todo lo que recientemente le había explicado acerca de Betsabé, y se sentará en su trono y pide que su hijo Salomón sea llevado a Gijón. Dios se manifestaba con frecuencia en sueños, y en uno de ellos se le presenta a Salomón, y Salomón en ese sueño ya desde ese momento estaba encaminado a pedirle a Dios sabiduría. Sabiduría, ¿por qué? Porque riquezas ya las tenía. O sea, él quería sabiduría porque riquezas ya las tenía. En el año 480, Salomón comenzó a edificar el templo a Jehová. En este caso,
este sería un poco más tardío, o sea, la fecha sería un poco más tardía. Estaríamos hablando al menos del año 980, ahí es 980 aproximadamente. Y lo terminó en el año 11. Fue acabada con todas las dependencias y con todo lo necesario. Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales familiares de los hijos de Israel. ¿Para qué? Traer el arca de la alianza a Sión. Y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca y llevaron el arca del Señor al tabernáculo de reunión. Bueno, allí llevaron los utensilios sagrados, todos los utensilios que antes estuvieron en el tabernáculo, y los llevaban los sacerdotes y los levitas, según la comisión que se les entregó. Aquí una cronología de los profetas eh, y de los reyes de Israel. Esto me interesa mucho, al menos que ustedes lo puedan manejar, que Saúl data del año 1050 al 1011. David del 1011 al 971. Salomón del 971 al 931. Roboam, Abiam, Asa. Y aquí vamos a tener algunos profetas. Por ejemplo, tenemos a Samuel. Vean ahí a Samuel. Ahí tenemos a Samuel, a Natán y a Gad. Tenemos a Roboam como rey de Judá. Roboam es el rey de Judá, o sea, del sur. Y del norte estará Jeroboam primero. Van a tener un reinado muy parecido, o sea, muy cercano el uno del otro. Entre tanto, dura un poquito más Jeroboam. Abiam eh, está más o menos entre el 913 al 911, tardando nada más 2 años en el poder. El caso de Asa en el sur y Nadab en el norte, el profeta es Anani. Luego, en tiempo de Baasa, Jehú es el profeta, Ela y Simri, Tibni y Omri. Este relato va a aparecer mayormente en los relatos de los reyes, pero de los reyes del norte. Luego Josafat en el sur, aquí tienen la fecha, va a estar todavía Jehú como profeta y va a tener en este caso Elías y Micaías como profeta en tiempo de Acab. Luego de Acab viene Ocosías, luego viene Joram. En tiempo de Joram, en este caso es Eliseo. Jehú, el rey del norte, ahí tienen su paralelo. Su paralelo es Joram y Joram. Mismo nombre, distinto reinado. Ocosías, Jehú. Joás, Atalía en el sur, Joás en el sur y Joacás en el norte. Amasías, Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, Manasés y Amón. Aquí tienen todo este espectro de los 19 reyes de Judá y los 20 reyes de Israel. En este caso, aquí tendríamos un espacio en el cual entra Babilonia a tomar el poder con Nabopolassar, Nabucodonosor, Belsasar, y luego van a tomar el imperio, o sea, el gobierno, Ciro de Persia y también Darío. Luego Artajerjes, que nosotros lo vamos a conocer, va a aparecer mucho en el libro de Nehemías. Aparece como Asuero, es el mismo. Luego tenemos la monarquía dividida, ahí están los reyes, ahí está Roboam, Abíam, Asa, Josafat, Joram, Ocosías, Atalía. Muchos de estos eran totalmente malvados, hicieron cosas terribles, pero también algunos de ellos hicieron cosas importantes. Algunos
derribaron los altares paganos, pero otros lo abrazaron. Algunos lideraron bien a Israel, otros de una forma terrible. Algunos fueron viejos reyes y otros reyes tenían inclusive como Joás 8 años cuando entraron al poder. Luego en la zona del norte tenemos a estos reyes y venimos al exilio. En el exilio tenemos la muerte de Salomón en 931 a.C. y el Reino Unido se divide. Eh, fue entonces la división del reino de las 10 tribus contra las 2 tribus. Las 2 tribus que quedaron, dijimos, quedaron con el nombre de Judá. Durante los próximos 209 años, el reinado del norte de Israel continuó con su culto a la idolatría hasta que en el año 722, de lo que hablábamos en el pasado, Dios usó a los asirios como un martillo de juicio. El reino del sur continuó durante unos 134 años, pero el del norte fue destruido. El del norte fue destruido por Sargón II en el año 722 a.C. Por otro lado, el sur, en este caso Judá, fue golpeado, abatido por Nabucodonosor el Grande. Bueno, Nabucodonosor era el rey de la nación más poderosa del mundo para entonces. Su padre fue Nabopolassar, había fundado el imperio de Babilonia, bueno, el imperio nuevo, porque ya había un imperio antes. Después de derrotar a los asirios y el desarrollo del comercio y el programa de construcción masiva, él extendió el imperio hasta el mar Mediterráneo. Los judíos se convirtieron en un pueblo separado que no querían llegar a ser como sus vecinos nunca más. Los fariseos vinieron de la época de la historia judía, se convirtieron en pura monoteístas, o sea, renunciaron a la idolatría. Bueno, no solo los fariseos, sino también los saduceos. Eh, Ellos desarrollaron la literatura teológica y renovaron el interés por la ley de Moisés. Ellos se arrepintieron de sus pecados contra el Señor y um, las sinagogas se establecieron como un lugar de culto centrado en la palabra de Dios, la oración, la alabanza y el estudio. Básicamente fue el nacimiento del judaísmo como lo conocemos en tiempos de Jesús. No todos los judíos fueron llevados al exilio a Babilonia. Sin embargo, algunos huyeron a Egipto a causa de las deplorables condiciones de Judá. El profeta Jeremías profetiza precisamente y dice que este grupo de Tafnes, en la frontera egipcia, donde construyeron un templo en Elefantina, los profetas del exilio de Babilonia fueron Jeremías en Jerusalén, Egipto, y Ezequiel y Daniel en Babilonia. Uno dentro de Babilonia, o sea, dentro del imperio, Daniel, y fuera del imperio, fuera del gobierno o fuera de las paredes internas, quedó ministrando Ezequiel en el vulgo. Acá tenemos el post-exilio y esto lo vamos a estudiar la semana que viene, si Dios lo permite. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy y espero que estemos preparados para la lección de la semana entrante. Comentarios de la lección de hoy, comentarios y dudas también pueden hacer sus preguntas. ¿Preguntas, comentarios? Eh, Vamos. Hermano, la verdad que no me había quedado claro anteriormente porque había leído acerca de Jeremías,
o me equivoco, que cuando lo fue a dejar su madre ya para Samuel, perdón, lo fue a dejar su madre, me pareció muy interesante el que dijera que ya era un joven ya grande, porque pensaba en un principio que muy pequeño lo había ido a dejar a su hijo. Esas son inquietudes naturales, ¿verdad? Pero el caso es que no era muy común entregar niños así ¿cómo decirlo? Al sacerdocio. O sea, eran jóvenes que se entregaban. Lo que pasa es que la palabra niño en hebreo no es necesariamente referido a bebés o a infantes. No, no. Niño, no sé si ustedes alguna vez han escuchado que algún anciano le diga a un jovencito, dice, ay, vos sos un niño para mí. O sea, o tú eres un niño. Porque es una referencia lingüística muy, muy dada a una persona poco experta, o sea, que todavía no tiene mucha experiencia. En el relato bíblico aparece varias veces, pero los más relevantes es en Jeremías capítulo 1, versículo 5. Jeremías le dice, es que yo no puedo hablar porque soy un niño, niño. La palabra niño debe ser entendida. Usted lo puede investigar con más tiempo, por supuesto. Pero la palabra niño representa a un joven, o sea, un joven, inexperto, claro, pero joven, o sea, no un bebé, no un bebé. Les voy a comentar en lo que ustedes van pensando preguntas. ¿Se acuerdan de Jefté y la muchacha que su hija va a ser entregada a Dios? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos de ustedes han leído esa porción? En el libro Amén. ¿se acuerdan que él dice que viene de la batalla, dice que el primero que salga va a ser entregado a Dios? O sea, en ese relato, muchas personas interpretan, o sea, que ella que Jefté va a ofrendar a su hijo. Incluso, atrevidamente, voy a usar esta expresión, abusivamente, eh, asocian este relato con el libro de Génesis 22:1, cuando se da el caso de Isaac. Pero yo no sé si se los comenté la vez pasada, pero que les comentaba que Abraham, Abraham va a entregar su hijo. Y el problema no es que Abraham vaya a entregar su hijo. O sea, el problema no es que Dios le pida a Abraham que entregue a su hijo. El problema es que Abraham estuviera destinado, decidido a entregarlo. O sea que el paganismo lo tenía tan metido, o sea, tenía problemas de la idolatría anterior, de la familia, de lo que se aprendía en la época, y era muy común que los padres entregaran a su hijo a Moloch, que los padres entregaran a su hijo a los dioses paganos, incluso que murieran. Entonces Dios le cuestiona a Israel, qué barbaridad Israel que entrega a sus propios hijos en sacrificio a los dioses paganos. En este caso, no es el caso. El caso de la hija de Jefté es más un caso parecido al de el muchacho Samuel. O sea, que va a ser dedicado al Señor, que va a ser entregado para las cosas sagradas, para el servicio a Dios. Y básicamente eso implica que va a ser dedicado exclusivamente al servicio a Dios. Y eso implicaba inclusive el hecho de que tuviese un enfoque prioritario por las cosas sagradas. Ahí serían una o dos preguntas o comentarios finales para el cierre. Hermano, pero entonces significa que esta joven no fue sacrificada, solo fue dada al servicio. Así es. Sacrificio
O sea, no Pero es que ahí la lectura yo la entiendo que había sido sacrificada porque le dice, deja que llore mi virginidad pues y luego pues tenías que cumplir tu promesa, pues le dice, no lo detiene al papá, le dice, haz según has ofrecido. Pues yo pensaba claro, que la había matado a la... no, 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 no. No. Eso Ah, va en contra de las normas interpretativas de la lectura del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es que eso no tiene sentido. Dios nunca le pidió sacrificio es decir, Dios, el caso que pasa con Abraham es para darle la lección de que nunca más iba a ocurrir. Lo que ocurre allí es que ella va a llorar su virginidad porque es que ella se va a dedicar solo a las cosas de Dios. O sea, solo se va a enfocar en las cosas de Dios. No va a pensar en las cosas terrenales. O sea, se los dejo saber, o comparto este relato, esta narrativa, porque es interesante de las cosas más interesantes del Antiguo Testamento. Buenas noches, hermano Gerson. Feliz noche. Algo que si está viendo, por ejemplo, en el caso de Josué, sabemos que Josué se dejó guiar, ¿verdad? Por Dios y digamos que lo usó en todo, en conquistar y todo eso. Y algo muy importante que nosotros lo podemos comparar, por ejemplo, con 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, donde habla el apóstol Pablo, he peleado una buena batalla, he terminado, pues, digamos, mi curso y he guardado la fe. Podríamos decir que también Josué fue un gran hombre, así como el apóstol Pablo, el cual se dejó guiar, pues, y no dudó, sino que siempre tuvo los ojos puestos en Dios. Amén. Josué es de esas figuras icónicas precisamente de un guerrero de la fe, un guerrero que confió hasta lo último, nunca se amilanó, nunca se quedó, no se apabulló, se hizo fuerte con la fortaleza que Dios le daba. Por lo tanto, él se mantuvo sereno e incólume, no cedió. Entonces, es precioso ver hombres y mujeres en la Biblia como él, que dan un gran ejemplo, dan una gran lección de que en los momentos más difíciles tenemos que estar más unidos, más cerca de Dios. Así que creo que con estos comentarios y opiniones se han enriquecido y se ha atinado hacia algunos puntos bien relevantes de la lección de hoy. Les dejo les dejo para pensar esta semana. No va a haber tarea por esta semana. Vamos a dejarlos que ustedes ya vi que tienen otras tareas bastante interesantes. Así es que esta semana les vamos a dejar eh, libre. Repasen lo de hoy, por favor, repasen lo de hoy. Y vamos a entrar la otra semana. No va a haber tarea, pero vamos a hacer algunas preguntas y respuestas rápidas en la lección siguiente sobre lo estudiado hoy. Así que solo lo repasan y nos vemos en la próxima semana, si el Señor lo permite. Feliz noche, bendiciones para todos.